estábamos tratando en la clase pasada el tema de la célula y hablamos que la célula no es más que la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos y que la célula es responsable de entender todas las funciones fisiológicas a nivel de los seres vivos, de plantas, bacterias, animales, hongos, protozoarios. Y eso nos permite a nosotros entonces entender mejor la dinámica y la ecología, la fisiología de todos los seres vivos. Pero para eso hay que irse como a la parte más, o la unidad estructural más pequeña, en términos funcionales, que sería la célula, porque allí podemos entender qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo y por qué está pasando. Y lo que estábamos viendo era que habían estructuras dentro de la célula, que cada una de ellas tiene una función que está unida a la otra o que puede ser muy diferente, pero que también hay estructuras que son únicas en células vegetales y en células animales, o hay características que están dentro de las células procariota y otras de las células eucariota. Ustedes lo van a explicar un poco mejor, ya lo hemos hablado, pero ustedes ahora, perdón, se van a especializar un poquito mejor y vamos a ver o a escucharlos a ustedes explicar cada una de ellas. Sí me gustaría que vamos a esperar un poquito y pasamos a asistencia al final, antes de que se acabe la hora, porque siempre están llegando a veces a media clase y ya les he dicho que tienen que tratar de ser puntuales con las clases. Voluntarios, a ver, si no llamo yo. ¿Algún voluntario? Yo, profe. Ok, Ryan, ¿tienes permiso para presentar? Voy. Muy buenas tardes, maestros y compañeros. El tema de hoy que voy a hablar va a ser del ADN, ácido desoxirribonucleico, que sería el material genético de las células. Introducción. Cualquier material de origen vegetal, animal o microbiano u otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la siguiente, se le llama ADN. O sea, posee ADN. Esa información controla la reproducción, el desarrollo, el comportamiento, etc. para todos los organismos vivos actualmente conocidos. El material genético consiste casi exclusivamente en ADN, con la excepción de algunos virus y priones que poseen ARN. ¿Qué es el material genético? El material genético es el ADN que presenta en su totalidad un ser vivo. Está en un área de la célula formando los cromosomas. Estos se encuentran en los virus, células procariotas, en el núcleo de las células eucariotas y en cloroplastos y mitocondrias. ¿Para qué sirve? Se emplea para guardar la información genética de una forma de vida para todos los organismos conocidos actualmente. El material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico. En un primer paso, llamado transcripción, el ADN pasa la información a una molécula llamada ARN, que actúa como mensajera para dar la información al resto de las partes del cuerpo. En la traducción, los ribosomas se encargan de traducir esa información en la proteína correcta. El último paso modifica y reestructura esa proteína y la envía a los lugares necesarios. El origen del ADN. El primer material genético fue el ARN, inicialmente manifestado por moléculas de ARN que autorreplicaban flotando en masas de agua. Este periodo en la evolución de la vida celular se llama hipótesis del mundo ARN. Esta hipótesis está basada en la capacidad del ARN de actuar como un material genético y catalizador, conocido como un ribosoma. Sin embargo, las proteínas que pueden formar enzimas llegaron a la existencia. La molécula más estable, el ADN, se convirtió en el material genético dominante, una situación que continúa hasta hoy. Muchas gracias, maestro y compañeros, por su atención.
Ok, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? ¿De los compañeros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, Brian, Ajá, solamente tengo un comentario ahí. Cuando mencionaste lo del ADN, es cierto. Hay que recordar un poquito de que hay dos moléculas, el ADN y el ARN, ¿cierto? ajá, es cierto. Entonces el ARN es bien importante diferenciarlo porque el ADN es una doble cadena y el ARN es una simple cadena y que principalmente lo podemos encontrar en virus y en bacterias. Ujú, ujú. Entonces eso es importante, que se recuerde un poquito. También hay que, mencionaste muy bien lo que en el cloroplasto también hay información genética, en la mitocondria también hay información genética. Entonces eso quiere Correcto. decir que yo puedo extraer ADN, por ejemplo, en un ser humano del núcleo, pero también puedo extraer ADN de la mitocondria. Y eso es Ok, por, eso responde un poquito a por qué todos nosotros, tú y yo, en nuestras mitocondrias, tenemos ADN de nuestras mamás. Hay una explicación de por qué, qué pasa con el espermatozoide cuando entra, que se queda a la cola, cuando fecunda el óvulo. Entonces, allí solamente va la información de mamá. La información de papá del ADN de mitocondria se queda. Y por eso que cada uno de nosotros en nuestras mitocondrias tiene información genética de nuestra mamá. ok, ok. Ok, ok, gracias. Sí, profesor. Siguiente, Dashlin. Vamos en orden de llegada. Dashlin, ¿tienes permiso para presentar? Después de Dashlin sigue Silvia. ¿Me escuchas, Dashlin? Profe, ¿están viendo la pantalla? Bueno, yo veo, pero estás compartiendo y me veo a mí mismo allí, veo a tus compañeros. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas? Ya, allí la veo, allí la veo. Pasó, pero de nuevo se quitó. Profe, ahora sí la ve. Estaba viéndola, pero la quitaste. Ahora ¿Se sí, ve? sí, puedes volver a la primera. Ok, te escucho. Buenos días, buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre las estructuras celulares del aparato de Golgi. Organulo presente en todas las células eucariotas excepto los glóbulos rojos y las células epidérmicas.
Pertenece al sistema de endomembranas del citoplasma celular. Está formado por 1 a 4 lisosomas, que son sacos aplanados rodeados de membrana y apilados uno encima de otros, cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varios sistemas de Golgi. Dentro de las funciones se posee el aparato de Golgi, se encuentra en glicosilación, proteínas, selección distintas, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisomas, y la síntesis de polisacáridos de la matriz. Sus partes son núcleo, poro nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ribosoma en el RER, proteínas transportadas, vesícula transportadora, aparato de Golgi, cisterna del AG, transmembrana del AG, sistema del AG. Las regiones de Golgi son: el aparato de Golgi se puede dividir en 3 regiones. La región cis-Golgi es la más interna y la próxima al retículo endoplasmático. De él recibe las vesículas de la transmisión, que son sacos con proteínas que han sido sintetizadas en la membrana del retículo rugoso. Región medial es una zona de transmisión. Región trans-Golgi es la que se encuentra más cerca de la membrana plasmática. Características: formados por estructuras discoidales en forma de sacos membranos aplanados, apilados unos sobre otros, que reciben proteínas y lípidos del retículo endoplasmático. Funciones: fabrica moléculas complejas, azúcares, contribuye a la formación de placa celular, prepara los materiales para que sean liberados desde las células hacia el espacio intermolecular mediante el proceso de secreción. Modifica las proteínas y luego las envuelve en los empaques llamados vesículas para ser transportados a otros lugares o almacenas. Muchas gracias. Gracias. Dashley, una pregunta. A ver, así muy rápidamente, ¿me puedes decir 2 funciones del retículo endoplasmático? Sin leerla. Puedes quitarla. Quita la presentación y sin leerla. Sí, ya puedes quitarla. Puedes dejar de presentar incluso. Pero sí me gustaría escuchar de ti misma que me digas 2 funciones sin leerlas del retículo endoplasmático. Perdón, del complejo, usted es complejo de Golgi. Complejo de Golgi. Complejo de Golgi. Estás hablando de complejo de Golgi, ¿no? Dime 2 funciones de ella, sin leerlas. De todas las que mencionaste, dime 2 que se te quedó. ¿Para qué sirve el complejo de Golgi? La formación de los lisosomas. Ok, eso tienes que tenerlo, que siempre es importante, la parte de estructural, de las funciones, de cómo está formado, del CIS, eso es importante, la región. Pero lo que tienes que tratar de hacer es que al menos 2 o 3 funciones de lo que estás viendo se te quede, sin necesidad de estar leyéndolo todo. Es importante eso. Entonces tú dices, bueno, ya me grabé que el Golgi tiene función de formar proteínas, empaquetar vacuolas, empaquetar formación de lisosoma. Entonces ya te quedas con eso. Es un complejo que tiene una forma cis, pero que tiene 3 funciones principales. Esta, entonces después luego dices lo demás. Es siempre importante
de que te quedes con una idea de cuál es la función de lo que estás viendo, ¿no? ¿Para qué sirve eso y cuál es la función? O sea, es lo mismo. ¿Para qué sirve eso y cómo es eso? Siempre. ¿Está bien? Ok, Sí, Ash. profe. Gracias. Siguiente, Silvia, Daniela, Celeste, Andrés. Daniela Benítez. Voy a llamar. Estoy llamándolo. Profe, voy yo. Stacy. Ok. Ok. Puedes presentar, Stacy. Ya voy, profe. ¿Lo ven? Todavía no. Me está costando un poco, profe. Compartir la pantalla. No encuentro aquí. ¿Estás en una computadora o en un celular? Correcto, una computadora. Bueno, tienes que darle abajo donde dice presentar ahora. Luego que le das allí, entonces dice tu pantalla completa, una ventana. Correcto, ya estoy allí. Entonces dale una ventana y buscas cuál. Si no te aparece, dale tu pantalla completa. Ahora sí. Estamos viendo, ahora párate en la parte de la diapositiva. Ujú. Abre la diapositiva, a eso. Ahora dale abajo para presentación. Y aquí, y ahí la vemos. Buenas tardes, compañero y profesor. Hoy les voy a hablar de la estructura celular, el núcleo. El núcleo es un órgano nulo unido a la membrana que contiene las cromosomas celulares. Los poros en la envoltura nuclear permiten el paso de las moléculas dentro y fuera del núcleo. El núcleo celular es una estructura membranosa que se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como las histonas, lo cual conforman lo que llamamos cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. Para ello, se dice que el núcleo es el centro del control de la célula. El núcleo mantiene protegido el material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. Aunque el interior del núcleo no contiene ningún subcomportamiento membranoso, su contenido sí está en cierta medida compartimentado, existiendo un número de cuerpos subnucleares compuestos por tipos exclusivos de proteínas, distintos tipos de moléculas de ARN y segmentados particulares de los cromosomas, divididos normalmente por la intensidad con que se expresan. El mejor
El mejor conocido de todos ellos es el nucleolo, que principalmente está implicado en la síntesis de los ribosomas. Tras ser producido en el nucleolo, esto se exporta al citoplasma, donde, entre otras cosas, traduce el ARN. ARN mensajero. La principal función del núcleo, la principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma, permitiendo niveles de regulación que no están disponibles en procariotas. Tiene diferentes funciones. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromátinas durante la interfaz. Organiza los genes en cromosomas, lo que permite la división celular. Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares. Produce ácido ribonucleico mensajero que codifica proteínas. Produce pre-ribosomas en el nucleolo. Muchas gracias. Ok. Una pregunta. Ya puedes dejar de presentar si quieres. Okay. Dime 2 funciones del núcleo que se te haya quedado de todo lo que investigaste y lo que buscaste. ¿Para qué sirve? Dos funciones, para mí las que más se me quedaron fue que guarda los genes en forma de cromosomas. Ok, ¿y otra? Y la otra es que produce ácido Ribonucleico, ARN. Mensajero que codifica proteínas. Ok, muy bien. Eso es importante que lo tengas porque así cada vez que te digan el núcleo, sabes que en el núcleo se guarda toda la información genética del ADN y que además codifica para producir, se transcribe para producir ARN, que es el que forma las proteínas de todo nuestro cuerpo. Eso es muy importante que no se te olvide. ¿Ok? Otra cosa que tienes que, una recomendación es que para las próximas charlas tienes que tratar de que las diapositivas no tengan tanta teoría, sino que le metes una foto por aquí, una fotito por allá, y dices un puntito y eso lo vas como explicando, ¿no? Okay. Para que sea como un poquito más dinámico y no tengas que leer tanto y entonces le metes una imagen y dices, mira, aquí se ve que aquí se forman los cromosomas, acá se forma esto, eso para que sea como un poco más dinámico. Ok, gracias. Ok. Siguiente voluntario. Seguimos con, por aquí, ¿quién veo por aquí? Hay algunos que se han ido. Yo no los puedo corretear. Celeste. ¿No está Celeste? Voy, profe. Vemos lo que presenta. Ok, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Celeste de Gracia. A continuación les presentaré el tema sobre las características y funciones de las estructuras celulares. Las células poseen una membrana que las separa del medio y las delimita. Almacenan información por medio de la molécula de ADN. La unidad mínima del ser vivo poseen propiedades y características de la vida. Su diferencia entre ellas, por el medio de su alrededor, las células se clasifican en organismos eucariotas y procariotas, organismos celulares y unicelulares. La siguiente es función de las estructuras celulares. Los organelos son estructuras formadas por membranas que cumplen funciones y, bueno, también permiten que haya una división. Generalmente cumplen sus funciones complejas y especializas para llegar a cabo una actividad particular. Y dentro de ellas también se llevan a cabo todas las funciones vitales. Muchas gracias.
Ok, Celeste, dime tres estructuras de esas celulares que tú acabas de mencionar que puedas tú destacarlas dentro de la célula, de cualquiera, de la célula animal o la célula vegetal. Tres estructuras, ¿Cuántas, profe? tres. Ya voy, profe, que se me dificulta aquí. ¿Cómo? Tengo un momento que se me dificulta aquí. Citoplasma, Ujú. mitocondria y citoesqueleto. Ok, mitocondria. Vamos con la mitocondria. ¿Para qué sirve o cuál es la función de la mitocondria? Así rápidamente. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Ajá. Está formada pues por cada doble membrana. Su función como que produce energía mediante un consumo de oxígeno. Ok, muy bien. Formación de ATP o energía. El citoplasma, ¿cuál es la función? Ay, profe. No te preocupes, esto es una. Lo que pasa es que tú, o sea, Rodea, tenías que haber tomado una estructura, pero vi que te ajá, enfocaste en explicar que la célula está formada por estructuras. Entonces, me ajá. toca pues preguntarte por lo menos tres, así muy por encima y ver la función, pues, ¿no? ¿Entiendes? Profe, Ya vimos que rodea la su núcleo. sí es la que delimita el espacio, rodea, separa el medio externo con el medio interno. ¿Y los lisosomas? ¿Listo, profe? Sí, faltan los lisosomas. Lisosoma. Ajá. Ay, profe, déjeme analizar y pensar bien. Ah, ellos son los que contienen Eso, como enzimas esos digestivas. son los que están formados por el aparato de Golgi, ¿verdad? Bueno, forma parte, pero está formado tiene funciones de producción de enzimas, por ejemplo, digestivas y demás. Tiene funciones como de degradación. Entonces, hay varias funciones de ellos. Y también siento que se descargan de la digestión Celular. celular. Sí, sí, por eso decía enzimas digestivas que se encargan de la digestión celular. Está bien, Celeste, muy bien. Oye, una recomendación igual que los demás es menos teoría, menos palabras en la diapositiva, más Sí, imágenes. profe, ya estoy consciente de eso. Ok, solamente es una Gracias. recomendación para la próxima. Ok. Siguiente. Voy yo, profe. Ok, Giselle, te escucho. Primero voy a poner la diapositiva ahí. ¿Necesitas ayuda para la presentación? Le das Sí. donde dice, Bueno, quise compartir en pantalla. ah, Usted me avisa si se ve. ok. Si no, Comenzar. estás en un celular, ¿verdad? Sí. Sí, acabo de ver. Donde dice presentar, tienes que presentar allí. Ahora puedes pasar a las diapositivas y abrirla. Ajá. Voy. Ajá. Aquí Búscala. está. Ahí se ve. Bueno, nada más veo que abriste, pero no. Bueno, ahora sí la veo. Voy a virar la pantalla. Creo que la tengo que virar para que se vea mejor. Ujú. Ahí se ve. Sí, yo la veo. Eh, bueno, ahí Ayuda. está la presentación. Para ver. No, es que no quiero que se vaya corriendo sola porque yo voy Deposita el por tiempo. parte. Bueno, voy a ver si puedo hacer. Bueno, lo voy a dejar así. Buenas tardes, profesor y compañeros. Tengo el gusto de hablarles sobre la célula eucariota. La célula eucariota. ¿Qué es una célula eucariota? Una célula eucariota se le conoce a aquellas en cuyo citoplasma puede hallarse un núcleo celular que contiene el material genético ADN, a diferencia de las células procariotas, cuyo material genético se halla disperso en el citoplasma. Ahora, las funciones de esta célula. Estas células tienen dos funciones primordiales: alimentarse y reproducirse.
pero además de esas tienen otras funciones, las que llevan a cabo tres funciones esenciales, que son la nutrición, la relación con el medio ambiente y la reproducción. Las partes o características de la célula eucariota son la mitocondria, membrana celular, pared celular, núcleo, citoplasma, lisosoma y cloroplasto. Ahora les voy a explicar las funciones de cada una de esas partes. La membrana, no, la mitocondria. A ver. Mitocondrias son las encargadas del proceso metabólico, es decir, la reproducción de energía a través de la respiración o fotosíntesis. Membrana celular o plasmática. Es una suerte de cortina que rodea a la célula y la delimita, permitiendo tanto el acceso de sustancias deseadas a su interior como la expulsión de las indeseadas. Pared celular. Característica de células vegetales y de los hongos únicamente. Se trata de una pared de celulosa o quitina que les confiere resistencia y cierta rigidez. Núcleo. En él se hallan contenidos los cromosomas portadores de los genes, que son las unidades mínimas de la información genética al ser vivo. Citoplasma. El de las células eucariotas se compone más que nada de agua y de diversos compartimentos separados por membranas internas, en los cuales se hallan los organulos, los órganos de la célula. Estos últimos son los lisosomas. Contienen material digestivo necesario para asimilación de las sustancias que ingresen a la célula. El cloroplasto porta la clorofila, aparece solo en las células vegetales y poseen un pigmento. ¿Cómo se llama el pigmento, disculpa? ¿No? No importa que si no tienes ni idea, sabes, ¿no? ¿Cómo? Porque el pigmento se llama clorofila. No sé si lo has escuchado, que a veces tomamos por ahí, decimos agua de clorofila. Bueno, ese es el pigmento que está en los cloroplastos, el que es responsable del color verde en las plantas. Clorofila. Ok, puede ser. Para que entiendan un poco más las características de la célula eucariota, le voy a decir la diferencia que tiene únicamente estas entre la procariota. Que son, por ejemplo, la presencia de núcleo. La diferencia esencial, pues en las procariotas el material genético está disperso en el citoplasma en lugar de contenido en un núcleo. Otra es el tipo de ADN. El ADN de las procariotas es de forma circular y el de las eucariotas en forma lineal. Y tamaño celular típico. Las eucariotas presentan un tamaño más grande y las eucariotas un tamaño más pequeño. Las procariotas. Okay. Aquí les voy a dejar una imagen para que vean que es una célula eucariota. Las células ¿quiénes tienen células eucariotas? Los animales, las plantas y los hongos. Aquí hay una célula animal y célula vegetal. Como pueden ver, tienen las mismas partes casi ambas células. Y esto sería una célula eucariota. Ya, gracias. Ok. Muy bien. Mencionaste al final, lo dijiste bien, que una es más grande que la otra, pero al final dijiste que la eucariota y luego dijiste eucariota, no era procariota. Pero no pasa nada, a veces uno se le va, como dice por ahí, se le va el tren. Solo para hacerte una pregunta, ¿cuál crees tú que es la célula más primitiva o más antigua? ¿La procariota o la eucariota? Pienso que la que yo dije, la eucariota. ¿Crees tú que es la eucariota? ¿Quiénes crees que estuvieron primero en el planeta? ¿Las bacterias o los animales, los hongos? Bueno, las bacterias. Entonces, ¿quién podría ser, qué tipo de célula podría ser más primitiva? ¿La eucariota o la procariota? La procariota. Esa es la idea en términos evolutivos, que la procariota es más antigua que la eucariota. Muy bien, gracias, Giselle. Siguiente. Se han ido, habían bastantes en la presentación y ya se han ido todos. Andrés.
Voy Profe, a- yo la puedo decir sin presentarla. No, tienes que presentarla para ver, porque como hay gente que te escuchamos sin ver, qué cosa, ¿no? ¿Hiciste tu presentación? Sí, profe, pero la tengo en la computadora. ¿Y dónde estás? ¿La subiste a la plataforma? Sí, profe. Si quieres, yo te la presento. Dele. Es poca información. No la subiste, aquí no está. Sí, profe, la acabé de subir ahorita en un momento. Samuel Santamaría, Sí, profe. los ribosomas, acaba de llegar. Ujú. Voy a abrirla aquí y la voy a presentar yo. ¿Está bien? Dale, profe. Ok. Me avisan si ven que lo estoy presentando. ¿Ven lo que estoy presentando? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ok, voy a darle aquí. ¿Puede empezar, profe? Voy. Listo. Ahí está, pues. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy tengo el gusto de decir la charla de los ribosomas. Un ribosoma es una partícula celular. Hace, un ribosoma es una partícula celular. Hace de ARN, proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. Cada ribosoma consiste de dos complejos separados, conocidos como sub, subu- Subunidades. subunidades grandes Subunidades. y pequeñas. Ujú. Subunidades Exacto, muy bien. grandes y pequeñas. En los eucariotas, los ribosomas obtienen sus órdenes para sintetizar proteínas del núcleo, donde se transcriben Segmentos. segmentos del ADN para producir ARN. Sintetizar proteínas son los centros de cel- de cel- Celulares. Son los de centros celulares. celulares Ajá, son los centros de celulares. traducir, de centros de celulares de traducir que hacen posible la expresión de los genes. Ok. Muchas gracias. eh, a ver. Samuel. Samuel, ¿verdad? Samuel. ¿Me Sí, escucha? profe. Una pregunta, Samuel. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cuál es la función o para qué sirven los ribosomas? Sirven para mm, ¿Para qué sirven los ribosomas? sintetizar proteínas, profe. Muy bien, sintetizar proteínas. Esa es la función principal que no se te tiene que olvidar de las proteínas, perdón, de los ribosomas. La síntesis, y síntesis significa producción, ¿correcto? Entonces es la producción de proteínas. Por ejemplo, cuando tú te cortas, tú has visto que si te cortas un dedito un poquito, tú has visto que luego de un tiempo se cierra, ¿cierto? Se forma tejido ahí. Sí. Ajá, y ese tejido, ¿cómo se forma? Bueno, los ribosomas, con la ayuda del núcleo que ha mencionado anteriormente, que le manda la información, le manda esa información con un ARN para que se formen entonces proteínas, y esas proteínas entonces lo que van haciendo es que van, como quien dice, tapando, 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 hasta que se forma el tejido completo de todo lo que por ejemplo, lo que se ha dañado, la piel el tejido epitelial que se ha muerto y que hay que regenerar. Bueno, entonces allí forma parte de la producción nueva de proteína. Gracias, Samuel. ¿Quién más?
¿Quién falta? 6. Voy a pasar a asistencia a ver quiénes están. Stacy, Eibar, Giselle, Presente. Yadet, Daniela, Victoria, Keitia, Camilo, Celeste, Presente, profe. Joshua, Carlos Iván, Carlos Iván, Jefferson, Luis Antonio, Leonel, Ryan, Presente, profesor. Itsuri, Yacer Emanuel, Samuel Andrés, Presente, profe. Dashlin, Dashlin se fue. Bueno, ¿quién más de lo que está en sala no ha dicho su charla? Yo siento que cada día hay menos en sala. Empezamos 15, ya a la fecha solamente hay por clase 8, 7 y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque, bueno, porque hay bastantes y entonces lo que veo es que, por ejemplo, hay algunos que envían las asignaciones pero no asisten a las clases. Recuerden que ya les había dicho de que asistir a clase tiene una ponderación y que al final va a valer bastante y va a tener una nota y va a ser también tomado muy en cuenta en la coevaluación. Parte de la nota yo lo voy a tomar muy en cuenta en la coevaluación porque ustedes son el modo virtual, no son el modo modular, son virtual. La ventaja del virtual, ¿cuál es? Porque podrán decir, yo me meto al modular. Digo, virtual, ustedes pueden interactuar conmigo, podemos compartir. Si hay alguna duda, ustedes pueden preguntar, podemos hacer arreglos, podemos explicar. Usted se va a la casa y ya usted dice, no, esto igual yo lo escuché y le pregunté esto al profesor y es más interactivo. Yo, créanme, lo que yo como estudiante también prefiero interactuar con el profesor porque me permite un chance de preguntarle a él, ¿no? Así que mucho mejor. Lo que podemos hacer es que, ustedes disculpen el escándalo, lo que pasa es que se ha arrebatado mi canino. Podemos tomar unos minutos para ver las otras estructuras que no habíamos visto. Por ejemplo, estuvimos hablando, ustedes hablaron de ribosomas, hablaron del núcleo. Deme un segundo, que voy a ver si puedo detener el escándalo de mi perro. Bueno, estaba inquieto, ustedes disculpen. Entonces, lo que no habíamos visto era, no habíamos hablado ni de cloroplastos, nadie casi lo mencionó y es importante hablar de los cloroplastos porque es una estructura que se encuentra presente principalmente en las plantas
y que tiene una función muy importante dentro del ciclo de la vida, que es la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas pues captan energía solar y transforman esa energía solar con ayuda del agua a través de las raíces para formar azúcares y el oxígeno, que es vital para nosotros, tanto las plantas terrestres como plantas acuáticas, y que son muy importantes en la producción de oxígeno. Entonces eso es un aspecto importante que no casi, bueno, no lo mencionaron, y espero que alguno de ustedes que falte termine de mencionarlo. Son estructuras muy importantes. Tenemos que ver algunas partes más de la célula. La próxima semana tenemos que hablar sobre reproducción celular, por eso que hemos introducido esto. Lo que sí me ha gustado es que, por ejemplo, han tocado el tema con núcleo, han tocado el tema con ribosomas, porque para poder entender un poquito de la división celular o la reproducción celular hay que tener en cuenta la función del núcleo, de los ribosomas, del retículo endoplasmático rugoso, que no lo mencionaron, y del liso, porque así uno entiende mejor cómo es que se forma una célula una célula y otra. Por ejemplo, si yo me corto, cómo se forma una célula para tapar esa cortada. Cuando yo me quemo en la playa, por ejemplo, vamos a la playa y nos quemamos, vemos que estamos mudando, cómo se forman esas células nuevas. Y eso se puede explicar con la división celular, que hay dos tipos: la división celular por mitosis y división celular por meiosis. Una está relacionada con células sexuales, es decir, óvulo y espermatozoide, y la otra está relacionada con células somáticas, es decir, todas las células de nuestro cuerpo. Así que, bueno, creo que no sé, faltan bastante. Entraron a sala, habían 12 y se salieron, pero bueno, no podemos estar tampoco como correteándolos, porque ya tenemos un compromiso y ya está establecido, ¿no? Que sabíamos que teníamos esto. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que le haya quedado de duda? Tenemos bastantes notas, me siento tranquilo con ustedes, porque lo que siempre hemos estado, tenemos ya bastantes notas, tenemos 3 parciales, nos queda una casilla para jugarnos con ella, 2 casillas para jugarnos con ella. Así es que, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Por mi parte no, profe, está todo claro. ¿Los demás? No, profe. Por mi parte también está todo claro, profesor. De mi parte no, profe. Sí, según las teorías de origen celular, de nuevo le pregunto, ¿cuál célula fue primero? ¿La célula procariota o la célula eucariota? Ya hemos hablado que fue la procariota. Y en términos de comparación de la célula animal y vegetal, ¿cuál creen ustedes que fue primero? La vegetal, profe. La vegetal, profe. ¿Por qué la vegetal? A ver. Yo creo porque lo vi en una película, profe. Creo que lo vi en una película, profe. Profe, yo lo veo como que un animal es una cosa como más complicada, con más partes, y una planta es como algo más simple, pues, no sé. Vamos a dar una pregunta como guía. ¿Quiénes estuvieron, según la teoría, primero en la Tierra? ¿Las plantas o los animales? Las plantas. Las plantas. Entonces, ¿quién creen ustedes que probablemente es la primera célula que apareció, la vegetal o la animal? La vegetal, profe. Sí, y hay una teoría también que se llama, o las teorías que tratan de explicar cómo se formaron los cloroplastos y cómo se formaron la mitocondria. Se cree que inicialmente el cloroplasto y la mitocondria era un organismo, como una bacteria que era capaz de hacer fotosíntesis, porque las bacterias pueden hacer fotosíntesis, y hay algas también, o protozoarios, que creo que no lo mencioné, también pueden hacer fotosíntesis. Ese es otro reino, los protozoarios, el reino protista. Ellas también pueden hacer fotosíntesis, pero hay bacterias que también pueden hacer fotosíntesis. Entonces se cree, o la hipótesis es que habían bacterias fotosintéticas, y que luego esa bacteria entró dentro de un organismo primitivo, de una célula, y entonces se formó como parte de esa célula, y se formó lo que actualmente conocemos como cloroplasto. Y esa hipótesis, y lo mismo ocurrió con la mitocondria.
Y es por eso que es lo que mencionaba Ryan, que por eso es que el cloroplasto y la mitocondria tienen ADN, tienen su propia información genética, aparte del núcleo. Entonces la hipótesis es que hubo una endosimbiosis o una unión de una bacteria fotosintética dentro de una célula primitiva y que eso produjo entonces que apareciera la célula vegetal. Y también hubo otra endosimbiosis de una célula que hacía quimiosíntesis, es decir, que formaba energía a partir de productos químicos y se unió y formó entonces lo que es la mitocondria y actualmente es donde se forma todo el proceso de la producción de la molécula de ATP. Pero esa es la idea que hay en términos de formación de cómo aparecieron las células y cómo evolutivamente fueron modificando. Bien, entonces si no tenemos preguntas, nos vemos la próxima clase y no van a tener muchas cosas que hacer. Sé que se han preparado bastante y han tenido bastantes actividades, así que les voy a dar ahí, tenemos bastantes notas, asignaciones, les voy a dar ahí un tiempo para que estén un poco relajados y estén free. Sé que tienen muchas materias más, tendrán muchas asignaciones y hemos hecho bastante. La próxima semana traten de buscar información sobre reproducción celular, mitosis, meiosis, que eso es lo que vamos a tratar. Nos vemos la próxima semana. Espero que terminen de tener un buen fin de semana.